Pasajeros de autobús linchan a supuesto asaltante en San Pedro Sula. Detienen a un hombre por llevar raptadas a 2 mujeres en el interior de un vehículo. Un joven muerto y otro gravemente herido deja tiroteo en la colonia La Era de Tegucigalpa. En deportes fallece de leucemia Juan Carlos García, exfutbolista hondureño. Y en internacionales, accidente de tren en Costa Rica deja 2 personas fallecidas. Estas y otras informaciones a continuación en su noticiero meridiano, Acción BTV. Cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida una vez más a su noticiero meridiano Acción BTV cara a cara con la noticia. Ya estamos preparados para mostrarle las informaciones más importantes del día. Soy Daniel Sierra, también saludo a mis compañeras Jordana Varela y Francis Espinal. Así es, Daniel, buenas tardes a todos nuestros fieles televidentes. Comenzamos hoy martes 9 de enero, saludamos a Francis Espinal, feliz tarde. Así es, compañeros, muy buenas tardes, bienvenidos a ustedes, gracias por informarse con nosotros. Iniciamos esta jornada y detienen a hombre por llevar raptadas a 2 mujeres al interior de un vehículo. El malhechor fue descubierto al ser requisado en un rehén. A este se le decomisó un arma de alto poder. Veamos la nota. Bueno, esto corresponde después de una operación, en este caso un operativo móvil que se encontraba en la entrada de la colonia El Carmen. Corresponde de que se hace la parada a un vehículo tipo turismo. Al interior de este se encontraban 3 personas que corresponden a 2 féminas y un varón. Al momento que están siendo requeridos por la autoridad policial, una de las féminas comunica a uno de nuestros efectivos policiales de que ellas van raptadas por esta persona. Corresponde que en su momento las jóvenes, que corresponden a los nombres de Mirna López Torres y Lucely Madrid Rosales, se hacen todas las diligencias correspondientes, se detienen a las 3 personas, al varón que corresponde al nombre de Eric Leví Ramos Ruiz, de 23 años. En su momento pues se hacen toda una serie de coordinaciones con el Ministerio Público para poder delimitar y definir directamente si estas personas iban privadas injustas de la libertad. Posteriormente se remite solo a esta persona, en este caso a Eric Leví Ruiz, por los delitos de privación injusta de la libertad y lo que corresponde a la aportación ilegal de arma de uso prohibido, porque se le ha encontrado en posesión de un fusil AR-15 5.56 milímetros y correspondientemente se hacen otras diligencias para poder determinar si esta persona está ligada a otro tipo de delitos y si pertenece a alguna banda criminal o estructuras criminales como ser maras y pandillas. En otro orden de noticias, autoridades de viabilidad y transporte desmienten que piensen restringir el tránsito de motociclistas durante algunas horas del fin de semana. No hay ninguna disposición por parte de esta Secretaría de Seguridad, por parte de la Policía Nacional y de la Dirección de Vialidad y Transporte, en el sentido de que no estamos restringiendo el uso de la motocicleta, ni los horarios tampoco, ya que eso es una información que se filtró de manera imprudente, ya que lo que crea esto nada más es controversia en un grupo o en un rubro de conductores que va en alto crecimiento. Recordemos que solo en Honduras tenemos un total de 620,000 motocicletas, de los cuales pues en el año 2017 representó el 30% de muertes en accidentes de tránsito. Esto pues nos hace replantear nuestras operaciones y buscar un análisis de qué mecanismos vamos a utilizar para poder contrarrestar lo que es este tipo de incidencia. Si bien es cierto, pues los datos nos arrojaron que las incidencias siguieron los días sábados y domingos dentro de las horas de 7 de la noche a las 12 de la medianoche. Por lo cual pues nuestras operaciones en este momento están siendo orientadas a verificar, controlar y de tal manera pues poder realizar este tipo de operativos sin menoscabo a las personas que se desplazan de manera muy prudente. Los únicos que se van a ver afectados con este tipo de intensificación de operatividades son aquellas personas que utilizan este tipo de motocicleta o este tipo de vehículo para realizar actividades que no son propias de la conducción, como la ingesta de bebidas alcohólicas, y asimismo puede hacer caso omiso a lo que son las señales de tránsito. Y representantes del sector transporte se encuentran alarmados por el incremento de crímenes contra miembros de este rubro en los primeros meses de este año.
Mire, lo que bajó fue el crimen, ¿verdad? De 217 que cerramos el 2016, hubieron 110 el 2017. Pero este año, pues, desgraciadamente, con una vida que se pierda, es una vida, pues, es una familia que queda enlutada, y en este caso, pues, ya llevamos 4 personas fallecidas en este rubro del transporte este año. Y sí, eso es dramático, es lamentable, y esperamos pues de que esta situación no se repita más, que las autoridades pongan todo lo de su parte y que combatan lo que es el crimen, la extorsión, la delincuencia común, porque aquí no se queda solamente en la extorsión, aquí asaltan los buses a diario, a los pasajeros los asaltan a diario, y no hay autoridad que pueda quitar esto. Entonces yo creo de que sí debe de ponerse mayor voluntad, las autoridades tienen que tener la preparación y de repente la transparencia para actuar contra estos delincuentes, porque aquí pareciera que hay autoridades todavía que hay que depurar, porque se ve de que no dan un paso claro como para uno estar seguro de que no va a continuar esto. Bajan de repente las cosas, pero en el aspecto de la extorsión, si comparamos cuando comenzó en el 2005, a estas alturas estamos igual o peor. Estamos peor por la razón de que en el 2005 se pagaban 20 pesos diarios y ahorita se pagan 1.200, 1.300 lempiras a cada grupo. Entonces es sumamente difícil y no hay baja de esto, sino que cada año se va incrementando más y de repente aparecen grupos que a ver de dónde saldrán, pero sí aparecen grupos cobrándole a distintas empresas y atemorizando a los propietarios. Y miembros del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre realizan operativos en ejes carreteros para evitar que conductores transiten sin sus documentos en regla. Nuestra compañera Merari Borjas con los detalles. Muy buenas tardes, compañeros en estudio y televidentes de Acción BTV. A esta hora de la tarde, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre realiza operativos. Me acompaña el inspector Madrid, que nos va a brindar todos los detalles. ¿Con qué objetivos se están llevando a cabo? Sí, buenos días. El objetivo por el cual estamos realizando este operativo, mancomunado con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, es más que todo para verificar que los vehículos que prestan este servicio puedan tener sus documentos legales para poder operar. ¿Cuáles son las anomalías más frecuentes con las que se han encontrado en estos momentos que realizan los operativos? Normalmente muchas unidades de transporte público andan fuera de ruta y otras portan con documentos que le pertenecen a otra unidad. ¿Se han realizado algunas esquelas? Ya hemos podido observar. Sí, hasta el momento, que llevamos alrededor de 20 minutos, tenemos 3 unidades sancionadas, 2 decomisos de documentos y un decomiso de unidad. ¿Cuál es el llamado a los conductores? ¿Por qué estos operativos? ¿Qué es el mensaje que ustedes quieren llevar para ordenar el transporte público? Bueno, primeramente que todos los vehículos, juntamente con los pilotos, nunca salgan de sus casas sin cerciorarse de que porten su debida documentación, ¿va? Que el piloto pues porte su licencia respectiva vigente según el tipo de vehículo, en este caso de transporte público, pesada si es bus de 6 ruedas en adelante, su boleta de revisión y su certificado de operación, sus censos, sus correlativos o solicitudes, según sea el caso. Estos operativos se van a estar realizando de manera frecuente en diferentes partes del país. Claro, así es, siempre los estamos llevando a cabo. El Departamento de Inspectoría del Instituto del Transporte estamos a diario operando en los diferentes ejes carreteros. Muchísimas gracias al inspector Madrid, que nos ha brindado todos los detalles acerca de estos operativos que se realizan exactamente en el Boulevard Fuerzas Armadas en estos momentos y se van a estar realizando en todo el país para controlar a los conductores y que anden legalmente identificados y con sus documentos en regla. Con este informe yo regreso a estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Buenas tardes. Gracias a Merari Borjas por esa información que nos ha brindado. Con esto vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos. Horas continúan las temperaturas frescas por horas de la noche y la madrugada para el territorio nacional, además de una cuña de alta intensidad que está generando lluvias de leves a moderadas. Tegucigalpa parcialmente nublado con una máxima de 23 y una mínima de 14 grados centígrados para la capital. Mientras tanto, para San Pedro Sula, mayormente soleado, una máxima que rondará los 26 grados centígrados y una mínima
mínima que puede descender hasta llegar a los 19 grados. Y Copán, ¿cómo se encuentran las temperaturas? Mayormente nublado, una máxima de 21 y una mínima bastante fresca de 13 grados centígrados. Pasamos ahora hacia La Ceiba, nublado con una máxima de 24 y una mínima de 21 grados centígrados, por supuesto, para la novia de Honduras. Mientras tanto, para la zona centro del territorio, Comayagua, una máxima que rondará los 23 grados y una mínima de 16 grados centígrados. Finalizamos saludándolos a ustedes en Roatán con lluvias, una máxima de 24 y una mínima de 22 grados centígrados. Recuerde tomar las precauciones necesarias, sobre todo con adultos mayores y niños en esta temporada de frente fríos. Esto ha sido el estado del tiempo. Continuamos con más información. Empresarios afectados por saqueos siguen esperando ayuda a pesar de reuniones sostenidas en diferentes sectores que los diferentes sectores les han brindado y pues ninguno ha hecho ningún aporte. A continuación, más detalles en nuestra noticia económica. Hasta ahora miramos la noticia del ministro Aldo Villafranca, en la cual a nosotros, las personas que tuvimos esas pérdidas, pudimos decir millonarias, sobre el problema que ha pasado aquí en Honduras, nos satisface y esperamos en Dios de que las autoridades competentes nos puedan ayudar, no a regalar, sino que ayudar con préstamos blandos, porque tuvimos unas grandes pérdidas en las cuales nosotros estamos preocupados porque estamos al término de quebrar con nuestros proveedores, nuestros negocios, ya que nuestros proveedores nos están exigiendo los pagos que eran correspondientes a este año, en la cual nosotros no pudimos suplir, una por la poca venta que hubo en la época de Navidad y la otra por las grandes pérdidas que tuvimos de saqueos de un contenedor que venía de San Pedro hacia Tegucigalpa a nuestras tiendas de nuestra propiedad. Don José, ustedes realmente no han sido convocados por las autoridades a pesar de que ustedes han tenido pérdidas. O sea, ¿esperen que ustedes sean parte también de tener acceso a estos recursos? La verdad que no hemos tenido ese tipo de comunicación y hoy pues oyendo las noticias de ustedes nos damos cuenta que podemos abocarlos al ministro Villafranca para así poder hacer hacer llegar nuestra incomodidad, lo que perdimos y nuestras cosas, ya que sí hemos sufrido y estamos sufriendo porque no hemos tenido la oportunidad de hablar con ninguna persona, autoridades del gobierno, para este tipo de ayuda. Y en otros temas, según médicos, la cifra de desempleo de galenos sigue siendo alta, por lo que solicitan al gobierno contratar más personal para atender a la población que busca salud en los centros médicos de todo el país. Son más de 6.000 médicos. Los médicos que están solventes con el colegio médico son 6.324 médicos, pero el gremio está compuesto de más de 13.000 médicos, así que hay más de 6.000 médicos que tienen esta situación de insolvencia y precisamente es por el problema de desempleo que hay con los médicos en nuestro país. Son más de 7.000 los médicos que están desempleados en un país en el que urge que se contraten y se nombren médicos para atender las necesidades en salud de nuestro pueblo. La Organización Mundial de la Salud dice que por cada 10.000 habitantes debe de haber 23 médicos para atender las necesidades en salud del pueblo hondureño y precisamente hacen falta 15.000 médicos y hay 7.000 médicos desempleados. Entonces esto no es posible. Nosotros como Coalición de Médicos en Acción de Honduras tenemos precisamente un plan estratégico de abordaje del desempleo médico que va a ser de forma escalonada, obviamente, porque no vamos a poder emplear a 7.000 médicos de un solo. Vamos a implementar ese plan estratégico. Primero se les llamará a una reunión, se hará el censo poblacional con ellos para saber a cuánto ascienden ya los médicos actualmente y asimismo también se van a empezar a emplear las estrategias, los proyectos, se van a presentar los proyectos también que tenemos precisamente orientados a eso. Y la alcaldía de San Pedro Sula ha inaugurado un importante centro médico en el sector de la Ribera Hernández. Este vendrá a beneficiar aproximadamente a 150.000 pobladores. Espero que sea Nelson Melgar quien nos cuente con detalles esta información. Adelante, Nelson, con usted.
Efectivamente, compañeros, a esta hora de la tarde me encuentro ubicado en el sector Rivera Hernández, donde en horas de la mañana, pues el señor alcalde, a un costo de más de 5 millones, inauguró este macro distrito de salud, aquí donde viene a beneficiar a muchas personas del sector Rivera Hernández. Escuchemos a continuación. El día de hoy hemos aperturado el macro distrito de salud de la colonia 6 de Mayo. Este macro distrito de salud le estamos poniendo el nombre de don Héctor Sabión Cruz. Él hizo mucho por la Rivera Hernández, así que estamos honrando su memoria. El día de hoy estamos dándole toda la atención, hemos iniciado con pie derecho, ayer hicimos todas las pruebas del sistema, están los médicos especialistas, tenemos 5 especialidades, atendemos en horarios extendidos de 7 de la mañana a 7 de la noche, vamos a estar atendiendo entre 250 y 300 personas diarias. En el macrodistrito de salud Las Palmas hemos dado 72.000 asistencias hasta el momento en 6 meses, así que el macrodistrito de salud también se va a beneficiar aquí en la Rivera Hernández. Tenemos una población beneficiada de más o menos 140.000 personas. Muy contentos, este es un servicio de salud público, medicinas completamente gratis, pero que queremos darle una atención como que fuera un servicio, estamos acostumbrados cuando pagamos, cuando es privado. Así que nos sentimos muy contentos, este es el segundo macrodistrito de salud que esta corporación municipal en esta administración ha aperturado al servicio de la población, acercando la salud a cada uno de los vecinos y haciendo que la ciudad sea cada día más humana. También quisimos escuchar la versión de los pacientes que llegaron a recibir su consulta a este centro médico. Y le estamos dando gracias a Dios y al alcalde, ¿verdad?, Armando Calidonio, porque él hizo posible este proyecto y ahora pues va a beneficiar a todo el sector Rivera Hernández, 6 de Mayo, todo este sector pues van a ser beneficiados con los médicos que están acá y los medicamentos, especialmente para todas las necesidades que vengamos con las enfermedades. Para mí es lo mejor que puede haber hecho, porque esta es una gran obra para que va a beneficiar como 80.000 habitantes que vivimos en el sector, ¿verdad? Y entonces ya no vamos a tener la necesidad de ir hasta el Catarino, porque esta es una clínica completa, pues. Aquí están todos los servicios, suficiente personal, van a atender hasta las 7 de la noche. Y entonces para mí es una gran obra que ha hecho el señor alcalde aquí. Sí, el primer día hoy que están inaugurando, que venimos a consulta, gracias a Dios. ¿Cómo ve este proyecto usted? Excelente, todo va perfecto porque hay de todo un poco. ¿Con qué cuenta este centro? Odontología, supuestamente medicina general, laboratorio y odontología. Importantes proyectos que se dan en la zona norte, compañeros. Con este informe y con las imágenes de mi compañero Leo Alvarado, yo regreso a estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes. Al menos 2 millones de estudiantes espera que se matriculen para este año según autoridades de educación. Más detalles en nuestra nota del día. Es así que yo invito a los padres y madres que acudan a partir del 15 a los centros educativos a matricular a sus niños, a sus hijos, a sus hijas, para que puedan recibir el pan del saber. ¿De cuánto será la carga de matrícula para este año 2018? Como estamos esperando aproximadamente nuevos estudiantes, 100.000 estudiantes. ¿Más? Nuevos. Aproximadamente creemos que vamos a tener en las aulas de clases 2.100.000 estudiantes para este año 2018. ¿Qué educación es la que va a aumentar? ¿Media, básica, prebásica? Bueno, estamos apostándole a todos los niveles. Sin embargo, creo que lo fundamental que estamos queriendo que aumente al 100%, sin embargo nuestra meta es el 88%, es educación prebásica, que es la base para todo el proceso educativo. Y luego posteriormente pues también lo que es tercer ciclo, séptimo, octavo, noveno, que tenemos que romper ese esquema en lo que pensamos que sexto grado ahí termina. Muchas veces ahí se quedaban nuestros estudiantes y ya nos ha costado continuar al séptimo, al octavo y al noveno. Y es lo que estamos haciendo para poder incrementar lo que es séptimo, octavo y noveno. Y no digamos lo que es media, que son las que nos empoderan para o continuar en la universidad o para tener un trabajo pues personal, una microempresa, y en ese proceso estamos de ver cómo vamos creciendo cada uno de los niveles. La obligación de la Secretaría, la obligación del Estado, la obligación del gobierno es que todos nuestros niños, niñas y jóvenes estén en las aulas de clase. Noticia del día. Y autoridades de finanzas presentan informe del año 2017, pero que sea nuestro compañero Luis Durón que nos brinde más detalles en vivo. Adelante, Luis.
Así es, gracias compañeros. Me encuentro en la Secretaría de Finanzas, donde sus autoridades han presentado lo que son las cifras macroeconómicas que ha cerrado el país, y según lo que han informado, pues Honduras está llenando todas las expectativas para que vengan los inversionistas extranjeros y también nacionales para invertir sus capitales. Me encuentro con el viceministro Carlos Borjas para que nos dé detalles. Viceministro, pues se han alcanzado las metas, aunque falta poco para ya determinarlas, pero están ya casi determinadas, que se ha reducido bastante el déficit fiscal. Bueno, muy contentos por estos resultados que el coordinador del Gabinete Económico ha presentado en este momento. Los resultados del año 2017 son para nosotros muy importantes como hondureños, como gobierno también, porque estos resultados nos permiten tener una macroeconomía sana y dispuesta para promover mayor crecimiento que el que hemos obtenido recientemente. Esos resultados, por ejemplo, en materia fiscal, habíamos considerado que el déficit de la Administración Central iba a ser como 3.5%, cerramos con aproximadamente 3.2%, eso nos indica que hemos hecho una programación económica y financiera adecuada, razonable, y también hemos dado cumplimiento a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, que para nosotros es un instrumento que no solamente mide al gobierno actual, sino que al gobierno futuro también, para que hacer bien las cosas y optimizar el uso de los recursos públicos. Esto, en síntesis, viceministro, es que genera confianza en los inversionistas para que traigan sus capitales y así crear fuentes de empleo en el país. Bueno, hay que recordar que eso da bastante confianza para todo el pueblo hondureño y también para la comunidad internacional y a los inversionistas privados, a efecto de que puedan atraer capitales a nuestro país para generar empleo, generar crecimiento económico. Lo importante también que tenemos una visión de país, un plan de nación, que es una ley y sobre el cual el programa de gobierno del presidente Hernández Alvarado también se rige. Por eso los 7 pilares de su plan de gobierno para el próximo gobierno, en el sentido de que esos van a servir para promover mayor crecimiento y para reducir la extrema pobreza en el país. Acuérdense que uno de los pilares es innovar para crecer, la plataforma logística, el acceso al crédito, que eso es muy importante porque en muchas ocasiones decimos nosotros, vamos a ver crecimiento pero sin inclusividad. En este momento lo que estamos haciendo es acceso al crédito a sectores prioritarios que generan empleo y promueven crecimiento, como es la vivienda, la construcción de la vivienda, el turismo, la agroindustria. Para nosotros es muy importante. Continúa el plan de crecimiento, que puede ser arriba del 4% o un 4%, viceministro, tomando en cuenta todas estas análisis económicos que han dado ustedes. Superar los resultados que obtuvimos en el año 2017, superarlos en el año 2018, pero con la diferencia de que queremos un crecimiento económico que también sea inclusivo, es decir, que se derrame no solamente para los sectores tradicionales, sino que para aquellos sectores en los cuales hay mayor generación de empleo y promover la extrema pobreza en el país. Gracias, viceministro Carlos Borjas. Ya han escuchado ustedes, pues, buenas expectativas. Honduras tiene buenas cifras económicas, por lo que esto va a lograr un crecimiento de alrededor del 4 o 4,1% para este 2018, aunque puede ser más según las autoridades, y además, pues, la confianza que genera todo esto en los inversionistas para que traigan sus capitales al país. Retorno con ustedes nuevamente al estudio, compañeros. Gracias, Luis Durón, por esta información que nos ha brindado. Con esto vamos a hacer un alto en las informaciones. No nos cambie. Antes le presentamos las oportunidades de empleo. Empresa solicita licenciado en Trabajo Social en Tegucigalpa. Requisitos: licenciado en Trabajo Social, experiencia como trabajador social en instituciones que velan por el cuidado de la niñez. Sexo indistinto de 28 a 39 años. Disponibilidad de tiempo y actitud de servicio. Se requiere motorista para la Ceiba Atlántida. Requisito: certificado de educación media, conocimientos básicos de mecánica, 3 años de experiencia en puestos similares, de preferencia en organizaciones internacionales. Licencia de conducir liviana, manejo de vehículos 4x4 automáticos y mecánicos. Se solicita enfermera auxiliar en Francisco Morazán. Requisitos: enfermera auxiliar, experiencia laborando como enfermera de personas con discapacidad, de 28 a 35 años, sexo femenino, responsable y con disponibilidad de horario.
Se requiere psicólogo a medio tiempo en Francisco Morazán. Requisitos: licenciatura en psicología, preferiblemente con formación relacionada a la atención de personas con discapacidad física. Experiencia deseable en atención directa a personas con discapacidad y elaboración de reportes técnicos de atenciones psicológicas. Qué bueno que sigue con nosotros. Este día fue capturado un menor que supuestamente estaba asaltando dentro de una unidad de transporte a la altura de Bijao, en la carretera hacia Puerto Cortés. El joven fue golpeado a muerte por los pasajeros del autobús, quienes lo dejaron con graves heridas. Veamos a continuación los detalles. Días, efectivamente, quiero manifestarles sobre este individuo. Es un menor de 15 años de edad, quien se trasladaba en una unidad de transporte de San Pedro Sula hacia Choloma. Esto fue a la altura de Bijao, en donde ya había despojado a todos los ocupantes de esa unidad de transporte de su dinero en efectivo y lo que es celulares. Esto lo hacía con una chimba, y al momento de verificar que esta chimba no tenía munición, ellos se lanzaron en contra de él y propiciándoles una golpiza, dejándolo casi por muerto. La intervención policial en ese momento, llegó la policía de la unidad del comando Tigres, en donde también, ¿verdad?, se le dio detención a este individuo y está siendo en estos momentos evaluado en lo que es medicina forense, y posteriormente va a ser remitido a la fiscalía de turno por suponerlo responsable de la infracción penal del robo agravado en perjuicio de todos los ocupantes de esta unidad de transporte, quienes también hay varios ocupantes de esta unidad que ya están interponiendo sus denuncias en el Ministerio Público por el robo que habían obtenido por parte de este menor de edad. Y es que es lamentable ver a estos jóvenes a temprana edad produciendo este tipo de delitos. Así es, personas, ¿verdad?, que se están dedicando a este tipo de delitos, robo a lo que son las unidades de transporte. Recordemos que la semana pasada también hubo una frustración a estos robos en el sector de Villanueva Cortés, a la altura de la colonia Tres Reyes, en donde también murió uno de los asaltantes y el otro resultó gravemente herido, fue trasladado a un hospital, quien está bajo custodia policial y también, ¿verdad?, pendiente de la remisión por el robo agravado que estaban cometiendo en ese momento en esa unidad de transporte. Se han frustrado los robos a las unidades de transporte por los mismos ocupantes en su momento. Entonces, pienso de que están utilizando esta manera de poder despojar a todos los ocupantes de las unidades de transporte de sus prendas, de su dinero en efectivo y lo que es también sus teléfonos celulares. Entonces, ahorita ya hay otra persona detenida, quien va a ser remitida al Ministerio Público y puesto a la orden de la Fiscalía. Y cambiando de información, este 20 y 21 de enero se realiza la Maratón por la Mujer en Ciguatepeque. Sí, realmente estamos muy emocionados. Ya es tercera edición de esta Maratón por la Mujer y es el 21 de enero. Vamos a tener 3 categorías, 5K, 10K y 21 kilómetros, y las causas son muy nobles y, como siempre, apoyando mujeres. Vamos a estar apoyando la Casa Hogar Jericó en Agua Blanca, El Paraíso. Y también vamos a estar apoyando a la JCI Capítulo Ciguatepeque, que hace muchas capacitaciones para mujeres. Pero este año, Carlos, adicional a eso, tenemos el 20 de enero toda una jornada de talleres y seminarios de empoderamiento a la mujer. Lo vamos a hacer en el cine digital de la ciudad, ¿verdad?, en Aventura, y realmente estamos tratando de envolver a las mujeres con estas fuerzas de principio de año de querer cambiar su vida, ¿verdad? Y traemos para ellas 4 temas fundamentales para toda mujer de éxito. Una de ellas es su bienestar interior, su salud, su imagen y sus emprendimientos. Así que no se pueden perder. Los costos inician desde 175 lempiras. Si quieren la jornada completa con almuerzos, coffee breaks, un desodorante, Rexona, van hasta 550 lempiras. Entonces son cosas muy accesibles y todas las ganancias del evento van para una causa súper noble. Es bien importante denotar, 1 de cada 4 niñas en Honduras puede estar susceptible al embarazo en su adolescencia. ¿Cómo podemos contrarrestar toda esta ola que le dice a la mujer constantemente que es un objeto? Simple y sencillamente con eventos como esto, Mamá, Hija Hondureña.
ven, aprovecha este espacio tan auténtico para que te puedas desarrollar, para que puedas alimentar tu alma y tu mente y que empieces este 2018 siendo la mejor mujer que puedes ser. Así es, y la invitación ya está hecha para esta competencia, para esta carrera que se llevará a cabo en Ciguatepeque a favor de la mujer hondureña. Y vamos a cambiar de tema y comienza el periodo de prematrícula en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y por supuesto en el Valle de Sula para estudiantes de primer ingreso y matrículas especiales. Realmente en la universidad ya nos incorporamos a nuestras actividades académicas, lo que es el personal administrativo. Continuamos con el proceso de apertura de expediente de los nuevos estudiantes que este año, de acuerdo a los datos de la PA de los últimos 2 momentos del año pasado, septiembre y junio, son más o menos 4.240 estudiantes nuevos que vamos a recibir. Así es que sí, estamos ya con nuestras puertas abiertas para nuestros estudiantes nuevos y los que están ya empezando el proceso de prematrícula a partir de hoy, ya los de reingreso. Hasta el momento, ¿cómo ha visto la afluencia de los estudiantes? Bueno, la verdad que desde nuestros estudiantes, es decir, tanto los que vienen a hacer apertura de expediente, ustedes pueden ver afuera las colas que hay, y los que están iniciando su proceso, pues eso, como está de acuerdo tipificado por el índice, entonces está estimado que vaya de manera gradual, pero sí, decir, hay un monitoreo importante en la plataforma de la universidad y tenemos desde hoy 9 hasta el 12, que es cuando están... se termina de hacer la prematrícula. Así es que ya estamos muy prontos a iniciar este periodo con muchas ganas y deseos de transformar este país. La recepción de documentos para los estudiantes de primer ingreso, ¿hasta cuándo termina? Bien, y en otro orden de noticias, en las emergencias del Hospital Escuela Universitario falleció lamentablemente el exfutbolista Juan Carlos García tras padecer leucemia por varios años. El paciente Juan Carlos García ingresa el día de ayer, 8 de enero, a la emergencia de medicina interna en una condición de salud bastante delicada. De ahí que él permanece apenas por unas cuantas horas y fallece a eso de las 9:30 de la noche, cuando se notifica desde esta sala. Posteriormente, a eso de las 9:50 del día lunes siempre, el cuerpo fue descendido hasta la morgue de este centro asistencial. He conocido que aproximadamente 1 hora y media después, el cuerpo fue trasladado desde este centro asistencial hasta la morgue del Ministerio Público y a las 3 de la mañana ya del día de hoy, del día martes 9 de enero, el cuerpo fue entregado a los familiares. Quienes traen al jugador aún con vida acá al hospital son miembros de la familia y reitero, la condición era de delicado. El diagnóstico que se consigna en pues el registro de la morgue de este hospital es diagnóstico leucemia, que ya era un caso bastante conocido, que ya había sido tratado desde hace algún tiempo atrás. Así que este es el diagnóstico y lamentablemente él fallece, llega aquí en una condición bastante delicada. Y después de varias semanas de investigación, la Policía Militar ha decomisado armas de grueso calibre en la colonia Japón de la capital. El día de hoy Fusina, a través de la Policía Militar del Orden Público, ha efectuado el decomiso de un fusil AK-47, una escopeta calibre 12, un subfusil y 2 fusiles calibre 30 y también una cantidad indeterminada de supuesta marihuana. Esta operación se ha llevado a cabo en el sector de la colonia Japón de Tegucigalpa a raíz de denuncias de la población que ha reportado algún tipo de actividades ilícitas en este lugar. Bueno, al parecer ustedes ya días estaban trabajando en este caso. Desde hace varias semanas, equipos de investigación de la Policía Militar del Orden Público venían trabajando en este caso, ya que habíamos recibido información de parte de la ciudadanía que en este punto específico se estaría cometiendo algún tipo de ilícitos, se estaría también almacenando armas y droga, razón por la cual se montó una operación de seguimiento y vigilancia, la cual el día de hoy dio como resultado el decomiso de estas 5 potentes armas de fuego y también el decomiso de supuesta marihuana. Hasta este momento no reportamos personas detenidas, sin embargo se están haciendo las investigaciones en los sectores aledaños para poder dar con el paradero de los responsables de tener en este lugar estas armas y esta droga. Teniente, las armas las encontraron ocultas a través de maleza y además capturar a una persona fue muy difícil porque aquí la visibilidad se ven a kilómetros. ¿Ustedes? Así es, esta operación se llevó a cabo a tempranas horas del día de hoy
Estas armas fueron encontradas en la parte superior de esta vivienda, estaban escondidas con piedras y con maleza, ya que tenemos información que estas armas iban a ser trasladadas a otro lugar el día de hoy. Sin embargo, al llegar a la zona, las personas que estaban en esta vivienda salieron en veloz carrera y pues lamentablemente lograron huir. Sin embargo, estamos en estos momentos en búsqueda de ellos. De esta manera hacemos una pausa comercial. Enseguida regresamos. No nos cambie. Al volver en nuestra sección de noticias internacionales, la ONU solicita $2.700 millones para refugiados sirios en el Líbano. Extranjería legal. En Honduras es muy habitual que los hondureños que acuden a los diferentes hospitales públicos del país, y no solamente a estos, sino también a algunos centros privados donde se brinda atención médica, se registren casos de negligencia médica o mala praxis. Este día abordaremos precisamente este tema y cómo denunciar o cómo actuar si usted ha sido víctima de negligencia médica o mala praxis. Para ello, hoy nos acompaña el abogado Samuel Inestrosa. Bienvenido, abogado. Sobre este tema, aproximadamente, ¿cuántas denuncias hay anuales por casos de mala praxis que se convierten de repente en demandas judiciales? Pues buenas tardes, siempre es un gusto acompañarles tocando temas de gran importancia. Pues como bien usted lo mencionaba, existen una gran cantidad de casos, ¿verdad?, en donde se ha visto involucrado el Estado a través de sus diferentes centros médicos, ya sea hospital, escuela, seguro social, en donde gran cantidad de personas, ¿verdad?, que tienen un conocimiento avanzado en la cuestión de las denuncias, proceden a demandar al Estado, ya sea a través de los juzgados de los contenciosos administrativos, o bien denuncias tanto por lesiones hasta como por homicidio, ¿verdad?, estipulando esta negligencia médica que como tal no está determinada como negligencia médica, no está determinada en el Código Penal, por ejemplo, ni en nuestra ley civil. Pero recordemos que al existir este tipo de malas prácticas, se incurren en diferentes tipos de, ya sea lesiones graves o leves, hablando de que las personas pueden perder una parte de su cuerpo, la ceguera, etcétera, y hasta puede ocurrir una mala praxis o negligencia médica en la muerte del paciente. Estos casos son muy comunes, no hay una cifra determinada. Años atrás se hablaban hasta de cientos, ¿verdad?, de casos en el que el Estado tenía que indemnizar a las víctimas, porque recordemos que esto al final es un costo para el pueblo mismo, ¿verdad?, que paga impuestos, en virtud de que van demandas por daños y perjuicios, demandas millonarias, porque recordemos que para determinar el daño que puede haber ocurrido una mala praxis se necesitan dictámenes médicos precisamente, ¿verdad?, para determinar cuál fue el daño. Tenemos, bueno, ¿quién no conoce a alguna persona, familiar o amigo que le han dejado un instrumento dentro del estómago, etcétera? Este tipo de malas acciones después han incurrido en muchas demandas contra el Estado y muchas indemnizaciones al día de hoy, y que todavía continúa la investigación. Más que ha sonado el caso, pues precisamente el Seguro Social, que los actos de corrupción también se miran vinculados con el ejercicio, ¿verdad?, que los médicos a veces no tienen ni siquiera los instrumentos para poder operar, ¿verdad? Y esto es parte de la negligencia médica, porque si el hondureño, en base a su derecho humano y su derecho constitucional a la salud, acude a un centro, es para que este centro tenga todos los utensilios, ¿verdad?, para poder ser operado de manera correcta. Recuerde, en este caso, a los televidentes que las líneas telefónicas están habilitadas para que usted pueda hacernos cualquier consulta o compartirnos su testimonio si ha sido víctima de negligencia médica. Me llamaba mucho la atención, abogado, lo que usted mencionaba sobre la parte del Código Procesal Penal, que no tipifica en sí la negligencia médica como un delito. Sin embargo, se puede tipificar en algunos casos como homicidio o usted mencionó otro delito que se puede tipificar. Exactamente, ¿cómo se puede comprobar, cómo se puede clasificar en este caso un caso de homicidio, digamos, en un centro de salud a consecuencia de una mala praxis? Exacto, todo pasa por una serie de investigaciones, ¿verdad?, que lógicamente tiene que estar involucrado tanto el Ministerio Público, la misma medicina forense. Recordemos que todos los cuerpos pasan por estas oficinas, ¿verdad?, o estos
centros, ¿verdad?, forenses, en donde se determina cuál es la causa de la muerte del paciente, ¿verdad?, o de la persona. En este caso se necesitan los dictámenes correspondientes también de médicos especialistas que determinen si verdaderamente fue una causa de una mala praxis del médico que atendió a la persona o puede ser otra causa. Entonces, para poder llegar a cabo una acusación directa, ¿verdad?, de una negligencia médica o de un homicidio, ¿verdad?, que también se tiene que ver si se tipifica como simple o culposo, ¿verdad?, si la negligencia fue intencional o no, ¿verdad?, tienen que haber una serie de dictámenes e investigaciones para determinar como tal y lógicamente pruebas, ¿verdad?, que acrediten y acompañen esa denuncia para que pueda dar un resultado positivo, ¿verdad? Todo pasa por un proceso investigativo, ¿verdad? Lo más común es que cuando la gente pierde, ha habido casos que va por la operación de una parte de su cuerpo y le operan otra, ¿verdad? Son casos que pueden determinarse hasta obvio, ¿verdad?, con la simple ficha médica y que pueden determinar una responsabilidad directa para el médico. Recordemos también que existe un estatuto del médico empleado, ¿verdad?, que también determina como faltas graves cuando ocasiona lesiones por negligencia grave, valga la redundancia, al paciente, ¿verdad? Y también hay un proceso interno, ¿verdad?, en el colegio médico que determina la expulsión, ¿verdad?, del colegio y la suspensión, por ende, ¿verdad?, de su labor médica. Abogado, tenemos una consulta de uno de nuestros televidentes. Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Sí, es que quería denunciar al Seguro Social. Díganos. Los pacientes van allí, incluso mi esposo va y solo receta médica le dan y no lo atienden. Adelante. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, sí. Bien, gracias por su comunicación. Lo principal, ¿verdad?, en una situación de esta es que usted pueda obtener todo del hospital, ¿verdad?, o del Seguro Social. Quiero decir su ficha médica, porque usted tiene derecho a pedir copia, derecho a pedir copia de su mismo expediente, ¿verdad?, que se verifique ahí las horas en que le daban su medicina o no, ¿verdad? Y eso, inmediatamente usted lleva toda esa información donde un profesional del derecho que sabrá, ¿verdad?, qué vía tomar, ¿verdad? Porque recordemos que hay daños irreparables, ¿verdad?, que pueden catalogarse como daños y perjuicios, ¿verdad?, que también requiere de un estudio, un análisis, cuánto se va a solicitar por daños y perjuicios. Precisamente hace poco hemos conocido un caso en el bufete sobre una persona que adquirió un virus, ¿verdad?, después de una operación de una pierna. Él simplemente llegó por una operación de cadera y se le complicó, agarró esa bacteria, ¿verdad?, en la pierna, no se le curaba. Hasta el día de hoy tuvo que salirse a operar a otro lado y esa es parte de la negligencia, ¿verdad? Es preocupante, ¿verdad?, en el área de la salud lo que está ocurriendo en nuestro país, en virtud de que los centros públicos, ¿verdad?, no tienen las condiciones, y esto es lo que le acarrea un daño al mismo pueblo, porque después esas indemnizaciones millonarias, estamos hablando de demandas de 10, 20 millones que le va a costar, porque perder un miembro, una parte de su cuerpo, no es una cuestión que usted va a cuantificar de manera simple, ¿verdad?, sino de perder una movilidad de su brazo, de su pierna. Eso acarrea una indemnización muy grande y que al final el pueblo hondureño con sus impuestos termina pagando. Bueno, en diciembre de 2017, abogado, lo hablamos inclusive tras cámaras, se registró un caso de negligencia médica en el departamento de Atlántida. Una menor de edad fue a tener su hijo, no fue atendida y posteriormente hubo complicaciones, el bebé murió. ¿Qué elementos probatorios pueden utilizar estas personas? Porque la mayoría de personas que han sido víctimas de negligencia médica o mala praxis son personas de escasos recursos y por ello a veces no saben a quién acudir o no tienen el capital suficiente para de repente contratar un abogado. ¿De qué manera pueden estas personas acudir ante una autoridad para que esto que está ocurriendo en algunos hospitales públicos del país, más que todo ocurre en el sector público, sea castigado con todo el peso de la ley? Así es, en todo caso, recordemos que el Ministerio Público, ¿verdad?, con sus distintas fiscalías es el ente encargado,
¿verdad?, de la persecución y la investigación de los delitos. Entonces, en esta ocasión, precisamente en ese tema que nos ocupa, deben de recurrir al Ministerio Público a interponer la denuncia. ¿Qué medios de prueba tiene? Bueno, el haber acudido al centro hospitalario, ¿verdad? Siempre hay una ficha de ingreso, ¿verdad? La prueba testifical. La simple prueba testifical de ver que una persona está grave, por eso existe una sala de emergencia, ¿verdad? Donde supuestamente quien está de gravedad tiene que entrar inmediatamente, ¿verdad? Esto no solo el cumplimiento de un centro hospitalario, sino la obligación médica, ¿verdad? Recordemos que los médicos, así como todas las otras profesiones, existe una ética profesional y una obligatoriedad de atender a una persona en cualquier circunstancia. Es parte del juramento que hacen los médicos. Entonces, en este caso, se puede buscar una responsabilidad tanto civil, administrativa como penal, ¿verdad? Tanto para el Estado como para la persona, ¿verdad? Que en caso de ser atendido, haga una mala praxis directa al paciente. Entonces, existe una serie de documentación que usted tiene que tener por lógica, ¿verdad?, para poder instar una acción, y otros medios de pruebas, como lo decía al principio, como dictámenes médicos también, que determinen que ha existido una mala acción de parte del médico y de parte del centro hospitalario, para así extender una obligación al centro hospitalario para que sea indemnizada la persona. En este caso, me llamaba mucho la atención lo que usted mencionaba sobre los problemas en los hospitales públicos, la falta de insumos. ¿Correría con la responsabilidad entonces el hospital como tal, o de repente el médico que ha cometido la mala praxis? Exacto, depende del caso, ¿verdad? Si es por una simple, que la sala no tiene ni los más mínimos requerimientos, ¿verdad?, para poder atender gente con alguna enfermedad o con algún problema, entonces perfectamente se puede incurrir una responsabilidad al hospital, al centro hospitalario. Si ya directamente el médico, ¿verdad?, ejerce una mala función, deja sus utensilios dentro de la zona de operación, etcétera, ya va a ser una responsabilidad directa, ¿verdad?, del médico. Por eso hay que analizar, dependiendo cuál sea el caso, ¿verdad?, y si el centro hospitalario no cubre ni con las mínimas condiciones, porque recordemos, los derechos humanos siempre están involucrados en esto, porque todos tenemos derecho a la salud, a una salud de calidad. Por lo tanto, si usted asiste a un centro hospitalario y no existen ni los mínimos requerimientos para poder atender a un paciente, entonces usted puede perfectamente denunciar a este centro hospitalario y poder llegar hasta las últimas instancias en virtud de la negligencia por no tener ni los mínimos requerimientos para atender a las personas o a los ciudadanos. Precisamente el tema de los derechos humanos es un tema bastante amplio, precisamente porque la salud es uno de los derechos de cada hondureño y creo que de cada ser humano que vive alrededor del mundo. Entonces, cuando vemos estos casos, se puede interpretar también como una negación a ese derecho. Exactamente. Y en muchos casos, como lo veníamos mencionando ya desde que comenzamos este segmento, estos casos se registran en hospitales públicos del país. Entonces, ¿es el Estado en alguna forma responsable de varios de estos casos o de la mayoría de estos casos que se registran de mala praxis? Así es, el Estado tiene mucha responsabilidad, porque todos tenemos conocimiento de que nuestros hospitales no tienen ni los más mínimos requerimientos para poder atender a una persona, ni las más mínimas condiciones, mejor dicho, para poder atender a un paciente. Solo con el hecho de que usted llegue y le dan una cita 6 meses después, o sea, se entiende la carga, pero por eso el Estado tiene que emitir políticas públicas para que se puedan abrir nuevos centros de salud, porque esa es una obligación como Estado de poder brindar salud a todos los hondureños, y esa es parte de la gran responsabilidad. Por eso ese es un tema, y luego porque también en clínicas privadas ocurren estas cosas, pero ya es una mala praxis directa del médico que ejecuta la acción, y todo pasa por el acceso a la justicia, como usted bien nos decía. Justicia es tener derecho a la salud, derecho a la educación, vivienda, etcétera. En el caso que nos ocupa el tema de hoy es a la salud. Todos tenemos un derecho inherente, o sea, con el hecho de solo nacer y hasta el no nacido tiene derechos, y es de poder tener una salud de calidad y gratuita. Bien,
El abogado Samuel Inestrosa, finalmente para consultarle cuáles serían las conclusiones, qué llamado se le haría en este caso a los hondureños que lamentablemente han sido víctimas de estas malas prácticas y que de repente no tienen idea de cómo quejarse, ante quién quejarse. Y también es necesario comenzar a tipificar estos problemas dentro del Código Procesal Penal para cambiar, por así decirlo, esta situación. Me decía que un promedio de 2.000 casos se registran anualmente. Esos son bastantes casos. Exacto, y recordemos que esa cifra, que es lógicamente variable, generalmente se da solo en los centros de mayor importancia. Preguntémonos lo que pasa en tierra adentro de nuestro país. ¿Cuántos casos de negligencia, de desconocimiento del ciudadano que tiene derecho a exigir, verdad, que pueda ser bien operado, que se pueda ser bien atendido? El consejo principalmente es que nosotros nos empoderemos de nuestros derechos, verdad, así como de nuestras obligaciones, pues, lógicamente, y nos asesoremos de manera directa con, lógicamente, un profesional del derecho para ver cómo se puede recurrir a las vías judiciales, a las vías administrativas, para exigir que se indemnice este daño, ¿verdad?, que se le puede cometer a un ciudadano por una negligencia médica. Todo pasa por el conocimiento de la población y la exigencia efectiva. También, lógicamente, hacerle un llamado a las autoridades, ¿verdad?, porque nos preocupemos, a nuestros diputados electos nos preocupemos por que se abran nuevos centros de salud. No puede haber solo un hospital escuela donde toda la gente de afuera venga hacia acá. Es ilógico, es irracional. Debemos abrir por lo menos 200 hospitales escuelas y que la ciudadanía sea atendida de forma gratuita, que es otra cosa, y de calidad. No puede ser que usted va a operarse, usted es de escasos recursos y le piden una placa que vale 10.000, 20.000 dólares. Esas son las cosas que no se entienden en nuestro país y todos debemos de tener el derecho a una salud de calidad y gratuita. Bien. Agradecemos al abogado Samuel Inestrosa por habernos acompañado en este segmento Por Su Salud, en el que abordamos estos temas, o mejor dicho, el segmento de Consejería Legal, en donde abordamos estas temáticas referentes a cómo los hondureños pueden conseguir ayuda o apoyo legal en este momento en torno a los casos de negligencia médica. Le agradecemos a usted por habernos acompañado. Esperamos que sus dudas hayan quedado disipadas en torno a este tema. Por supuesto, le esperamos en nuestra emisión estelar en punto de las 7 de la noche. Le deseamos que pase una feliz tarde. Gracias por acompañarnos.